Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de grabar todo lo que es una introducción, un resumen de lo que vamos a ver en la semana número 2. Dentro de lo que es la planificación, el día de hoy nos toca ver todas aquellas características que tienen las empresas comerciales. Vamos a conocer el manejo, identificar los tipos de empresas. ¿Por qué nos basamos en este caso en el tipo de las empresas comerciales? Cuando nosotros estábamos hablando dentro de la contabilidad 1, nosotros vimos todas aquellas empresas que brindan o aportan con algún servicio. En cambio, prácticamente el módulo 2 de Contabilidad General 2 involucra todo el manejo de estas empresas que se dedican exclusivamente a la compra y venta de productos. Es decir, dentro de todo su esquema, nos vamos a basar en como habíamos mencionado en la clase número 1, todo lo que tiene que ver con el activo, pero involucrándonos un poco más en todos los movimientos que tiene la parte de los inventarios dentro de la empresa. Y es ahí donde se involucra este tipo de empresas. Vamos a realizar todo lo que es una retroalimentación de lo que se vio en el capítulo anterior, que sobre todo tiene que ver con los asientos contables. Ustedes, como hemos hecho en la clase la semana anterior, pues lo que pudimos realizar es prácticamente determinar y recordar cómo se elaboraban estos asientos. Y al final realizaremos algún tipo de ejercicio para poder comprender de mejor manera lo explicado en clase. ¿Qué hacen estas empresas o quiénes son los que hacen el comercio? En muchas ocasiones nosotros podemos pensar que las empresas comerciales las puede realizar cualquier tipo de persona, pero debemos tomar en consideración que no todos, o según el Código de Comercio nos dice que son comerciantes los que tienen la capacidad para contratar, es decir, para ejercer algún tipo de obligación o poder realizar cualquier acto de comercio. Y hacen del comercio su profesión habitual. Esto hablando en conceptualización de lo que es el comercio. Ahora, ¿qué significa tener esta capacidad? Cuando hablamos de esta capacidad, estamos hablando de que tiene una capacidad civil y una capacidad comercial. Si hablamos de capacidad civil, quiere decir que no tiene ningún tipo de impedimento para poder ejercer el acto de comercio. Es decir, no hay ningún tipo de bloqueo para poder, qué sé yo, sacar permisos, poder tener obligaciones, en este caso con el SRI, es decir, no tiene ningún tipo de impedimento. Mientras que si hablamos de capacidad comercial, hablamos prácticamente de que la persona puede ejercer y realizar actividades de comercio, compra, venta, distribución, endeudarse, cobrar, etcétera, etcétera. Según el artículo 6 del Código de Comercio, nos dice que toda persona que según las disposiciones del Código Civil tienen capacidad para contratar y la tienen igualmente para ejercer el comercio. Es decir, que al momento que yo no tengo ningún tipo de impedimento civil, yo puedo trabajar normalmente y no me da ningún impedimento de poder tener un negocio. Si hablamos de, en cambio, ¿quiénes no pueden ejercer el comercio? Tenemos tres tipos de incapacidades. Uno que va a ser un absolutamente incapaz, un relativamente incapaz y un especialmente incapaz. Cada uno de ellos tiene ciertas características que le impiden poder realizar. Es decir, estas personas prácticamente no tienen una capacidad civil para poder trabajar. ¿Por qué? Porque hay un impedimento y por lo tanto no pueden realizar el comercio. Nos dice que son los dementes, los impúberes, los sordos mudos, los que no pueden darse a entender por escrito,
los relativamente incapaces, los menores adultos, disipadores, ebrios, consuetudinarios, los toxicómanos que se hallan bajo interdicción y las personas jurídicas. Y los especialmente incapaces, todos aquellos comprendidos en prohibiciones que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Entonces, estos tres tipos de personas son los que relativamente no pueden ejercer el comercio. Eso hablando desde el punto de vista de ejercer el comercio. En clase ya vamos a tener más claro qué significa cada uno de ellos. Cuando hablamos en este caso del comercio, en muchas ocasiones nosotros tenemos un fuerte inconveniente, es decir, el núcleo que involucra a una empresa comercial a poder salir adelante. Y este problema, por lo general, siempre viene a ser todo lo que tiene que ver con el comercio informal. En muchas ocasiones, cuando nosotros hablamos de esta informalidad, es uno de los factores que pesa o tiene gran peso al momento de nosotros tener un negocio. ¿Por qué? Porque al momento de empezar a realizar estas actividades comerciales, nosotros como personas formales, ¿qué es lo que hacemos? Contratamos, alquilamos un local, le adecuamos de acuerdo a nuestra necesidad, compramos la mercadería bajo facturas, entregamos facturas, pagamos todos los impuestos pertinentes. Y es ahí donde que la informalidad, en cambio, ¿qué es lo que sucede? Ellos, yo abro mi local y al día siguiente ya está alguien con las mismas características de mi local, pero sin pagar ningún tipo de tributo hacia el Estado por la actividad que está realizando. Entonces es ahí donde que se agranda el problema de todas estas pequeñas empresas. Hoy, en este momento que nos encontramos con esta emergencia, ¿cómo creen ustedes que se encuentran todas estas otras empresas que no son dedicadas a las actividades, en este caso alimenticias? Una empresa que se dedica a fabricar pantalones, prácticamente, o sea, en este momento no tenemos ningún tipo de actividad y por lo tanto viene a surgir inconvenientes a futuro. Pero por el momento, si no tuviésemos esta emergencia, cada una de las empresas deberían trabajar en fin de que todos tengan las mismas posibilidades y que todos tengan los mismos beneficios, tomando en consideración que esta informalidad debería el Estado como tal transformarla, formar, porque en realidad todo el mundo tenemos derecho a tratar de sobrevivir con algo, pero lastimosamente esto sí afecta a todo lo que tiene que ver el sector comercial. Si hablamos de estas empresas comerciales, entonces, nosotros podemos definir que pueden ser personas naturales, pueden ser personas jurídicas, pueden ser sociedades que se involucran o que se unen con la finalidad de lograr un fin, un objetivo, que en este caso sería el de tener un rendimiento. Muchas de estas empresas, por lo general, si hablamos de estas comerciales, tienen que básicamente regirse ante las normas del código ante las normas de comercio del registro mercantil. Y en este caso, todas pagan impuestos de acuerdo
Entonces, cabe recalcar que cuando nosotros estamos hablando de estas empresas, simplemente son aquellas que se dedican a la compra-venta de productos, pero que a la final no tienen que añadirle ni aumentar ningún valor agregado al producto para que éste salga a la venta, sino más bien que el valor agregado sería a la forma de cómo se vendería este producto. ¿Cuáles son estos deberes que tienen los comerciantes? Es una obligación de todo comerciante, en primer lugar, tener una matrícula de comercio y la cédula de afiliación a la respectiva cámara. En nuestra ciudad tenemos la Cámara de Comercio, en la cual ayuda a todos estos comerciantes a tener un mismo idioma al momento de realizar la actividad comercial. Llevar la contabilidad regular de sus negocios conforme a las perspectivas legales. Muchos microempresarios que realizan actividades de comercio, por lo general, no suelen llevar contabilidad. Y a veces ese también viene a ser otro de los problemas que surgen en cada una de estas pequeñas microempresas. ¿Por qué? Porque todo el dinero que se gana en el día se hace dinero de bolsillo. Porque como no tenemos un control del efectivo, no sabemos cuánto ganamos o cuánto estamos desembolsando. Entonces, para ello es muy importante siempre tener en consideración que el manejo de un buen registro contable ayuda para tener una buena práctica dentro de lo que es la empresa. Conservar con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades. ¿Puedes darme ese jugo? Entonces, al momento de nosotros empezar a desarrollar una actividad comercial, tenemos la obligación, en este caso, de tener todos los documentos al día. Y ustedes se han de haber fijado en muchas empresas que suelen tener una copia o a su vez le plastican y le ponen a la lista de todos los requisitos o todos los documentos que fueron aprobados para poder tener su local abierto. Entonces, esas son formas de demostrar que sí se está manejando correctamente todas esas obligaciones. ¿Qué competencias se debe conocer antes de emprender con una empresa? En muchas ocasiones, cuando nosotros hablamos de cómo puedo yo hacer una actividad comercial, a veces nos involucramos sin conocer qué nomás es el manejo de nuestra empresa. Y es por eso que en algunas ocasiones estas pueden ir a la baja. Si yo quiero o me voy a involucrar hacia un tipo de empresa en la cual involucra conocer aspectos adicionales, entonces yo tengo que conocer y sumergirme hacia dónde voy a involucrarme con el negocio. Nos dice conocer la composición del comercio en sus expresiones legales, conocer todos aquellos requisitos que se requieren para poder emprender con un negocio. Diferenciar las actividades que pueden desarrollar los comerciantes. No podemos nosotros en nuestra empresa simplemente decir porque quiero hacer una actividad de comercio, coger y poner todo lo que yo pienso que sería bueno. Hay que aprender a diferenciar qué actividades nomás se pueden realizar. Clasificarme a mi empresa de acuerdo a lo que yo deseo. Conocer los tipos de personas que quiero ser, si quiero ser una sociedad, si quiero ser simplemente una persona natural, determinar hacia dónde es mi enfoque, de conocer el grupo de sociedades comerciales de personas y de capital. Es similar a lo anterior que se mencionaba, personas naturales, jurídicas, y solamente voy a ser un aportante de dinero si voy a estar involucrado dentro de la empresa. De conocer el grupo de sociedades, no, distinguir los grupos empresariales que está compuesto el comercio, tanto en el país como en el mundo. Proponer la organización del ciclo contable. Nuevamente aquí vemos involucrado que es la parte de la información financiera contable dentro de la empresa. Porque sí es importante, como les decía,
tener un conocimiento de cómo vamos a llevar la parte financiera. Por ejemplo, nosotros, ustedes cuando estén en octavos semestres prácticamente van a dar algún tipo de capacitación por esta parte de vinculación. Y en este caso, por ejemplo, nosotros por lo general, o en este caso ustedes por lo general, suelen ir a dar capacitaciones a todos aquellos microempresarios que que tienen sus negocios comerciales, pero que prácticamente desarrollan sus actividades empíricamente. Entonces ustedes van a dar el aporte de que puedan ellos organizar de mejor manera todos aquellos valores o todos aquellos parámetros que tienen que ver con la contabilidad. Y esto les ayuda bastante, ¿por qué? Por lo que les ayuda a identificar en dónde se está gastando más el dinero y en dónde debería invertirse el dinero. Si hablamos de formalidades, estas formalidades vienen a representar todo aquello que las empresas tienen, que así como van a tener la responsabilidad de sus negocios, tienen también una formalidad que cumplir, no solo con ellos mismos, sino con las personas que trabajarían bajo la dependencia de ellos. Y en este caso tenemos 4 tipos de formalidades: la formalidad legal, la formalidad comercial, la formalidad laboral, funcional y tributaria. 5. ¿Qué es la formalidad legal? Si nosotros vamos a ser personas jurídicas, pues nos toca tener un registro mediante una escritura pública y esta a su vez ser notariada para estar constituidos legalmente. Si es que hablamos de una formalidad comercial, que debemos nosotros afiliarnos a las cámaras o a su vez inscribirnos bajo un registro mercantil, sacar patentes, es decir, tener todos aquellos documentos que nos habilitan para poder trabajar. Una formalidad laboral, cuando yo al momento de tener ya empleados, yo tengo que registrarlos automáticamente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Si por A o B circunstancias mi empresa se dedica o tiene algún tipo de riesgo con sus empleados, pues de la misma forma, más allá del seguro social, nos deberíamos nosotros involucrar y tratar de que nuestros empleados también tengan algún otro tipo de seguro. ¿Para qué? Para prevenir cualquier tipo de riesgo. Si hablamos de la formalidad de funcionamiento, este tiene que ver con las autorizaciones que nos dan no solamente lo que es el municipio, sino también los otros entes, como por ejemplo, no sé, con ustedes algún momento había hablado de que debemos pagar al EPI por cada televisión que tengamos, por cada metro cuadrado de música que se ponga en el negocio. Entonces, estas son obligaciones y formalidades que debemos cumplir. Y por último, la formalidad tributaria. Inscribirnos en el servicio de rentas internas con la finalidad y para ello, en este caso, el servicio de rentas internas nos entregará el documento que nos habilita para poder realizar transacciones, que es en este caso el registro único de contribuyentes o a su vez el régimen impositivo simplificado ecuatoriano. Entonces, y de ahí tendríamos la obligación y en este caso, o sea, tocará determinar y pagar aquellas obligaciones que tienen que ver ya con los impuestos. Según la ley de compañías en su artículo 2, nos dicen que nosotros podemos tener algunos tipos de empresas comerciales. Ojo, tomando en consideración que no solamente pueden ser comerciales, ¿no? Pueden ser de servicios, comerciales, industriales, financieras, cualquiera que sea. Pero todas ellas involucran que se puede realizar una actividad comercial. Y entre ellas estaría la empresa de nombre colectivo, la compañía en comandita simple dividida por acciones, la compañía de responsabilidad limitada, la compañía anónima y la compañía de economía mixta.
Cuando hablamos de este tipo de compañías, nos referimos a las únicas que pueden ser establecidas de acuerdo a la ley del país. Y es ahí donde que nosotros debemos tratar de, cuando somos personas jurídicas, tratar de ver hacia cuál nos inclinamos y cuál sería la mejor opción para poder trabajar. Si hablamos de la compañía de nombre colectivo, la compañía en nombre colectivo se encuentra entre dos o más personas que hacen el comercio bajo una razón social. Solo los socios de la compañía pueden formar parte de la razón social, seguido de la palabra compañía. ¿Qué significa esta razón social? Es el nombre que le vamos a dar a la empresa, seguido de la palabra compañía. El capital de la compañía en nombre colectivo se compone de los aportes de cada uno de los socios. Para poder nosotros, en este caso, constituir una compañía en nombre colectivo, necesitamos un mínimo de $800. Y por lo menos se debe pagar el 50% de su capital suscrito, es decir, 400. Los administradores podrán gravar o enajenar los bienes inmuebles de la compañía solo con el consentimiento de la mayoría de los socios. No tomar interés en otras compañías con el mismo fin, o hacer operaciones por cuentas propias y participar de las utilidades y pérdidas, y los administradores están obligados a rendir cuenta de la administración por periodos semestrales. ¿Bien? Entonces, si hablamos en resumen de esta compañía en nombre colectivo, siempre debe ser la unión, la conformación de dos o más personas. Si hablamos de una sociedad anónima, la compañía o sociedad anónima siempre va a tener un capital dividido en acciones. Estas acciones pueden ser negociables y sobre todo tiene una responsabilidad limitada que solamente cubre hasta el monto de las acciones aportadas. Cuando hablamos de esta sociedad anónima, por lo general siempre va a ser con el nombre SA, o tal vez la pueden llamar como CA, compañía anónima. Esas van a ser las siglas que van a unir este tipo de sociedades. El monto del capital, al igual que el nombre colectivo, viene a ser de $800 y de la misma forma debe ser pagado hasta el 50% del capital. Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas. Si hablamos de acciones ordinarias, son las que les pertenecen a los socios, es decir, estas no pueden ser simplemente entregadas o dadas a otra persona, sino que aquí sí se maneja bajo lo que opina el resto de socios. Estas ordinarias tienen voz y voto, mientras que las acciones preferidas no tienen voz ni voto. La Junta General, formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la compañía. Por ejemplo, si hablamos de estas acciones preferidas o preferenciales, estas no vienen a formar parte de la Junta General, ni tampoco son los que son convocados. ¿Por qué? Por lo que estas acciones preferidas siempre vienen a ser en porcentajes casi mínimos y que los tienen no solamente las personas que forman parte de la empresa, sino también personas ajenas al manejo de la empresa. Entonces, por lo tanto, no pueden tomar una decisión sobre algo que ellos desconocen. Y por lo general, este tipo de empresas siempre entregan información a los administradores y directores una vez al año, un informe anual de cuentas, y ayudan a poder tomar las decisiones respectivas con respecto a lo que se desea hacer con el capital de la empresa. La empresa en comandita simple, esta en cambio se caracteriza por tener una razón social que quedará solidario e ilimitadamente responsable de las obligaciones contraídas por la compañía. Como en algún momento nosotros habíamos hablado de este tipo de compañías, el tener ilimitada responsabilidad quiere decir que no solamente va a formar parte
o va a ser responsable hasta el monto del aporte inicial, sino que también iría con sus aportes personales, el cual sería responsable en el momento que la empresa tenga una pérdida o una quiebra. El socio comanditario no podrá ceder ni traspasar a otras personas sus derechos sin el consentimiento de los demás. El fallecimiento de un socio comanditario no produce la liquidación de la compañía. Al contrario, se sigue manteniendo y sus acciones serán en este caso cedidas, ya sea compradas por algún otro socio de la compañía o simplemente se queda dentro de lo que es el núcleo del socio. La compañía limitada. Su responsabilidad es limitada como su nombre lo expresa y esta se puede realizar entre 2 o más personas. Solo responden por las obligaciones hasta el monto de sus aportaciones individuales. Otra cosa que es importante, en comandita simple también tiene un capital inicial de $800. La compañía limitada, en cambio, es la única que tiene un capital de $400 para su creación. En este caso, la compañía limitada realizan el comercio bajo una razón social seguida del nombre compañía limitada. En este caso, una compañía limitada siempre es mercantil y al momento de ser constituida no adquiere la calidad de comerciante. La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización de toda clase de actos civiles y de comercios y de operaciones mercantiles permitidos por la ley, excepto lo que tiene actividades de bancos, seguros, capitalización y ahorro, es decir, ninguna actividad financiera. La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus socios exceden el número de 15 personas. Si excediera este máximo deberá transformarse en otra clase de compañía o simplemente disolverse. Y por último tenemos la compañía de economía mixta. El Estado, los municipios, los consejos provinciales y las entidades o organismos del sector público podrán participar conjuntamente del capital privado en una compañía. Es decir, viene a formar parte tanto del capital público como el capital privado. La facultad a lo que se refiere el artículo corresponde a las empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la agricultura y de las industrias convenientes de la economía nacional. Cuando nosotros hablamos de este tipo de compañía, básicamente al momento de ganar o al momento de perder, tanto la parte pública como la parte privada vienen a formar parte de estas utilidades o de esta pérdida. En la clase nosotros veremos ejemplos de este tipo de empresas y andaremos más en todo lo que tiene que ver con las compañías, conversaremos sobre lo que son estas empresas comerciales. Mientras tanto, lo que nosotros en este caso queremos es que, por favor, con todo lo visto y con todo lo que se está mencionando aquí, es simplemente un resumen de lo que se verá en la clase. Ya con la participación de ustedes más activa, entonces ahí sí podremos conversar de mejor manera y tratar de ver todo lo que está relacionado con este tipo de empresas. Estas vienen a ser las más representativas a nivel del país. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de empresas que están registradas dentro de lo que es el servicio de rentas internas siempre tienen que ver con este tipo, con esta característica de comprar bienes para vender estos bienes. Y por lo general siempre tienen la finalidad de todos, el bien común, tener una ganancia. Entonces, eso sería todo por hoy. Recuerden que la clase, la tarea está puesta en la plataforma virtual y en el cual les dice que realicen un mapa conceptual de las diferentes empresas comerciales más representativas del país, de acuerdo a su sector, actividad, etc. No vamos a hablar, si es posible, podemos sacar ejemplos solo de empresas comerciales,
Pero de ser el caso y que ustedes deseen determinar una, pues ahí sí tocará ver aparte, que no sea comercial. Pero sí vamos a tener de acuerdo a cada uno de estos sectores, grande, mediana, pequeña, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver. Recuerden que deben poner un gráfico de cada una de estas empresas reales, obvio, ¿no? Y de ahí, en este caso, realizar y determinar lo que es cada una de estas empresas. Aquí nos dice que en la diapositiva número 8, acá, ustedes tienen aquí el ranking de las empresas. Esta no la vimos. ¿Por qué? Porque la finalidad es que ustedes de cada una de estas empiecen a sacar. Aquí tenemos el link para que puedan ustedes desarrollar lo que es el deber y la tarea de hoy. Así es que eso sería todo por hoy, chicos. Un gusto y cualquier cosa, ahí nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Supuestamente es lo que estaba diciendo ayer. Hola, Fran. Supuestamente es lo que estaba diciendo ayer la ingeniera, de que en el EP1 debemos sumar todos los deberes que han hecho en la plataforma y sacarle el 40% para que sea la primera nota. Y el examen final sería el 60, no, perdón, al revés, el 60% deberes y 40% la nota. Y con eso para que se suba la calificación. Eso.